Vuelvo en un ratito nada más. Huerten que bastante tuvo que ver en la negociación con el fondo, aunque no fue la principal espada, sí, por su relación con el gobierno de Estados Unidos, entiendo que fue bastante importante. Seguí, Pancho, querido, por favor. Todo en Milei es pragmatismo. Si venía hablando de dolarización en la campaña y después se dio cuenta de que no era el camino, el cepo lo quería sacar el día 1, acordate, se dio cuenta de que no era el momento, lo criticaban, encontró este momento para salir y va viendo lo que ocurre también. No sé, Caputo dice que esto está pensado hace 8 meses con el fondo, pero seguramente, como decía Maxi, el tema de las bandas tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Está leyendo la situación global. Yo creo, a ver, ustedes son los especialistas, no yo. Alguna vez planteé acá al aire que el cepo se iba a levantar cuando nadie pidiese que se levante. Y bueno, porque tenés que sorprender, como decía Rodrigo claro. recién. ¿Se entiende esto o no? Espera, sale Petovelo ahora, a ver. Vimos salir me parece que este es el auto de Luis Petri, si no me equivoco, Esteban. Sandra Petovelo está en una camioneta, a ver si... Ministro, ¿puede ser? No, y yo no creo que hable ningún ministro. Si era el vehículo, te digo, aparte van muy blindados, Esteban, cada vez más blindados los autos. Pero sí, están empezando a salir todos. Sí. Vimos el saludo de Sandra Petovelo y el ministro Luis Petri recién en la explanada. Si no me equivoco, este es el ministro Petri. Ministro, ¿puede ser un minuto? No, y ahí atrás viene en la camioneta Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, se está retirando en este momento. Así que ya están empezando a salir todos, Esteban. Hay que ver, como vos decís, si es que hay alguna bajada, ¿no? En cuanto a los ministros, de que no hable ninguno. Nosotros vamos a seguir intentando. Ministra, bueno, la que más rápido se fue es Sandra Petovelo. Sí, tiene lógica también. El que tengo fue, Esteban, puede ser Mariano Cuño Libarona, que suele irse con el vidrio bajo. Bueno, a ver. Y después quizá... Bueno, ahí está Patricia Bullrich, mira, subiéndose a su vehículo oficial. En este momento sí. Ya se están retirando todos. Sí, quiere decir que la cadena nacional estaría pronto a iniciarse. Es especulación. Ahí se va Bullrich, ¿no, Nico? Federico, ¿puede ser un minuto? Sturzenegger. Cortito. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. Y ahora sí viene en la camioneta de atrás Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. A ver, Bullrich habla o no habla, ¿qué dicen? Uno de los mejores ministros, según lo cataloga el presidente Javier Milei, está saliendo en su camioneta ahora en este momento, después de participar primero de la reunión, escuchar la conferencia de prensa y después también participar también de la grabación del mensaje del presidente. Ministra, ¿puede ser? Ministra, cortito, ministra. Bueno, tampoco listo, estamos teniendo... Sí, yo calculo. Estamos intentando con cada uno de ellos. Debe ser esa lo que habrán arreglado. Quédate ahí, Nico. Buen laburo. Seguimos acá tratando de entender, interpretar y demás. Decías, Maxi, que estabas hablando vos, Pancho. No, ya había concluido la idea. Acá la clave es todo el paquete financiero que viene del FMI. Martín, cortito, ¿puede ser? Martín. Bueno. A ver. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, salió con el teléfono. Menem. Listo, ya está. Sácalo, va a quedar feo. Sí, cortale el audio a Nico, no porque no lo dejemos hablar, sino para que sea prolijo. Dale, Maxi. Es decir, el gobierno quiere mostrar, y efectivamente lo puede hacer, porque lo que hoy mostraron es que hay una cantidad de dólares muy importantes que van a aportar el FMI, organismos internacionales, un grupo de bancos privados. Quiere mostrar que ya a partir de la semana que viene tiene 12.000 millones de dólares más para las reservas. Ahora, la idea no es vender esos dólares en el mercado cambiario, porque esos dólares son préstamos. Es decir, entonces la idea no es vos vender esos dólares y después quedarte con la deuda, sino la idea es mostrar con eso que vos tenés poder de fuego, vos recomponés la confianza y que empiece a funcionar el propio mercado cambiario. Maxi, ¿cuánto es la plata? Hay una esquela que se ve en una foto que publica el propio presidente de la Nación, que hay números sueltos ahí. Suman más de 30.000 millones. Quedémonos con los números que dio el Banco Central y que es el que hay que prestar atención acá porque es el que va a... ¿Cuánto es eso? El Banco Central dio como números que va a haber de disponibilidad inmediata 15.000 millones de dólares. Eso es lo que dijo el Banco Central. 15.000 millones de dólares del FMI. Sí, mientras siguen saliendo los ministros... Y a eso le suma otros fondos de organismos internacionales y habla de 20.600 millones de dólares. Mira, a junio, estoy leyendo justo la planilla. Eso es el Ministerio de Economía. Sí, 19.600 a junio, juntando el Banco Mundial, el BID y el FMI. Y después tenés más adelante otros desembolsos
Y la cuenta que hacía el presidente incluye todo eso. ¿Son 32.000 toda la cuenta que hace el presidente? Claro, porque ahí también tenés el fin del dólar blend, que el gobierno se lo gastaba justamente para que liquidaran a otro precio los ojeros. Eso no lo vas a gastar. Entonces podés contar con 12.000 millones de dólares que antes no tenías. Sí. Ahí voy con Tommy Díaz Cueto, pues nos habla un poquito del número de inflación de hoy y el dólar cripto, qué significa, bueno o malo. Ahí voy, Tommy, querido. Sí, claro. A ver, Maxi, redondeame esta idea que me parece central. Lunes, vamos de nuevo, lunes, mediodía. El dólar 1.400. Puede pasar, ¿no? No sabemos qué va a pasar, ¿no? Puede ser 1.300 o puede ser 1.250. Vamos a 1.400, que es el techo de la banda. El central tiene que ir a pelear, ¿no? Tiene que ir a intervenir. A vender dólares para que no pase ese valor. ¿Tiene poder de fuego o no? Sí, va a tener poder de fuego. Tiene guita, hoy tiene, está fuerte con eso. Va a tener, entre el lunes y martes va a tener eso, pero yo creo que el gobierno va a jugar con otros instrumentos, subir la tasa de interés, por ejemplo, encarecer el costo del dinero, de los pesos, para que... ¿Cree que puede llegar a subir la tasa de interés? Claro, para que los exportadores tengan incentivos claramente a vender los dólares, a decir, bueno, esto funciona, vendo los dólares, haya más oferta de dólares. Ahora, volviendo a lo anterior, a lo que vos planteabas, tal vez está en 1.200 o 1.250 o 1.300. Eso significa un dólar más alto al que había hasta ahora del dólar oficial, que era 1.070, 1.080 pesos para exportación e importación. Sí. Eso significa que inicialmente va a haber un traspaso a precios, porque hay muchas empresas... Pará, que es fundamental lo que estás contando. Alguien me dijo por ahí, un colega de ustedes, la inflación subió, esto no hay duda. ¿Sí? Eso fue en marzo, sí. 3,7. Y el gobierno, bueno, si encima está subiendo y me estoy quedando sin dólares, que siga subiendo, que sigan esto, pero me robustezco con dólares. ¿Va a subir la inflación entonces o no? Pongamos que se estabiliza el dólar en 1.200 pesos. Sí. 1.200, por debajo de lo que hemos visto, o 1.250 pesos. Igualmente es un dólar que sube respecto al dólar oficial, que es el principal formador de precios hoy. Hay una devaluación, digamos. De alimentos. Hay una devaluación encubierta. Exactamente. Hay una suba del dólar oficial que se va a trasladar a precios fundamentalmente a algunos sectores. Por ejemplo, alimentos. Es decir, los números que vimos de alimentos, que fueron muy feos los de marzo, 6% aumento de alimentos. Sí, carne y verdura sobre todo, claro, ¿no? Muy fuerte. Hubo muchos estacionales, pero también hubo carne, hubo todo tipo de alimentos que hubo aumentos. ¿Esa tendencia habría de mantenerse, decís vos? Vamos a ver dónde se estabiliza el dólar, pero es probable que por unos meses siga habiendo una presión de la inflación 2 o 3 meses en esos sectores. Vamos a suponer que sube más, 1.400. Vos sos chacarero. Sí, vendo. Hoy liquidás a 1.150. Vendo. Tengo silo bolsa. Es un motivo para vender. Entonces ahí ya te vuelve a bajar. El traslado a precios para arriba o para abajo lleva unos meses, es lo que te está diciendo Maxi, ¿no? Sí. Bajó el dólar cripto, yo no sé lo que significa esto. Tommy, querido, ¿cómo va? Gustazo tenerte. Bueno, ¿bajó el dólar cripto? ¿Marca algo esto o no? Eso es una muy buena pregunta para trasladar a Maxi, porque en la última hora bajó 70 pesos. Sí. Y entiendo que a veces es tomado como parámetro, no sé si en este caso algunos sectores no lo tomarían, pero saber si esto marca un poco de alguna tendencia. Más allá del dólar cripto, hoy bajó también el contado con liquidación, los dólares financieros, que en algún momento habían estado arriba de los 1.380 pesos, hoy bajaron también a 1.350, esto a bajó, 1.330 pesos. Tommy, Maxi, esto bajó después del anuncio. Después de los anuncios. Después de los anuncios. Es probable que, por eso hay que ver qué pasa con el dólar único que vamos a tener, el dólar del mercado único y libre de cambio. El dólar, un solo único y libre de cambio que vamos a tener a partir del lunes, donde va a haber un dólar al cual van a poder acceder los exportadores e importadores y también van a poder acceder el que quiera llevarse los dólares a casa o aquel que quiera pagar deudas en dólares al exterior, o las empresas que quieran remesar utilidades y dividendos multinacionales de este ejercicio 2025. Todos van a acceder a un dólar único. Tal vez el dólar sea ese de 1.300 o tal vez sea de 1.280. ¿Para vos qué ves? No lo sabemos. Yo entiendo que arriesgar esto no es... Es decir, para el que está de a pie dice, pero si el dólar ya estaba a 1.300, Maxi, no me cambia nada. Sí. Ahora, lo que sí va a cambiar es que probablemente, lo que decía, que como va a ser el único dólar, y el dólar oficial hasta ahora, el mayorista era 1.070, 1.080 pesos, va a haber un impacto inicial sobre los precios de esta economía. A ver, hoy vuelvo con los precios con Tommy Díaz Cueto porque se dio a conocer el índice de inflación 3.7. Si vos tuviese que arriesgar, y fíjate que esto a uno lo tengo a la izquierda y al otro a la derecha, ¿no? A la izquierda mía, ¿quién? ¿Sí? Maxi, a la derecha lo tengo a Pancho. Maxi, vos tuvieses que arriesgar, ¿qué ves? ¿Un dólar más cerca de 1.400 o más cerca de 1.200? ¿Dónde lo ves? Mirá, el lunes.
vuelvo con esto, nadie lo sabe. Redado dice que estos esquemas de flotación cambiaria, el mercado te puede testear, vamos a ver la demanda que aparece de importadores la semana que viene, la demanda que aparece de los que quieren atesorar, lo que fuera. Nadie lo sabe. Lo que sí yo no veo es el escenario que ocurrió esta semana. Digamos, no veo al Banco Central vendiendo como hoy 400 millones de dólares, que es una barbaridad. Entonces es una buena decisión la que tomó el gobierno. Pero sin duda el gobierno tenía que ir a un esquema cambiario distinto. Es decir, el esquema cambiario que tenía, el único que ponía dólares era el Banco Central. Y eso no era sostenible en el tiempo, porque lo hemos visto en la historia argentina. Eso terminaba de una manera traumática. Entonces, me parece que el gobierno buscó el apoyo internacional y va hacia otro. Se está jugando una movida que puede tener impacto en la economía real, pero está yendo hacia otro lugar. Pancho, ¿vos qué dólar ves el lunes? Las próximas semanas, las próximas semanas seguramente se va a mover mucho, va a haber mucha volatilidad. Al mediano plazo no lo veo desbocado, por lo que te estoy diciendo. ¿No ves un dólar desbocado? No, justamente porque hay mucha liquidación pendiente. Claro, vos sabés, estoy hablando, se ve mucho este canal y hay muchos colegas de ustedes que conocen muy bien que me dicen, yo tiro este número, todos tiran, ¿no? Bueno, todos tiran, el mercado es eso también, ¿o no? Sí. Bueno, qué sé yo, y se arriesgan números de todo tipo. Esperemos el lunes. Tommy, la inflación se recalentó básicamente por la comida, ¿no? La comida y la educación, pero el dato, más allá de este aceleramiento 3,7, de la ¿no? inflación, sí, 3,7, el dato interesante es, Esteban, que en los últimos, es el dato más bajo de marzo de los últimos 5 años, del mes puntualmente. Hay que remontarse al 2020 para encontrar un número inferior al que estamos transitando, más allá de la aceleración, y me refiero a todos los ítems, que lo que estamos hablando de educación y alimentos, todos los ítems son más bajos, si bien se aceleró la inflación, a los últimos años. El último dato es el 2020 con el 3,3%, hablando de marzo puntualmente, entonces, si bien se aceleró, bueno, es un dato a tener en cuenta. Eso te muestra el desastre del que venimos. Todo ¿no? suyo, Olivera. No, esto te muestra el desastre del que venimos, porque 3,7 mensual es una barbaridad. Ahora, si comparás con la historia argentina, que viene haciendo todo mal en las últimas décadas, te muestra justamente el tamaño de lo que tenés por delante, lo que tenés que corregir. Ya está por hablar el presidente de la Nación, ya comienza la cadena, sumemos una dama, ¿no? Sí, por supuesto. Está Flor Donovan, del otro lado, sí, colega nuestra, periodista de economía de esta casa y del diario La Nación. Flor, ¿cómo va? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo les va? Un placer. Acá creo que se miden las ojeras por estas horas, ¿no? Sí, claro. Después de lo que fueron las últimas jornadas, bueno, estamos todos destrozados. ¿Qué puede pasar? Primera lectura, ¿sí? ¿Es una buena decisión del gobierno o no? Para mí es una buena decisión del gobierno, de hecho es una decisión que se esperaba y hace mucho tiempo, ya por lo menos hace 2 meses, desde el 7 de marzo, que fue aquella entrevista de Caputo, que sugirió que esto que se esperaba, algunos lo esperaban más tarde, pero se esperaba eventualmente. Con Majul, ¿no? Acá todos supimos que el gobierno tenía primero un plan de estabilización con un ancla cambiaria y que después venía algo más. La especulación era cuándo era. Bueno, finalmente llegó eso, que son estas bandas y una flexibilización de los controles de cambios. No es un levantamiento total del cepo, pero es una flexibilización bastante osada, dado el momento que están viviendo los mercados internacionales también. ¿Qué ves el lunes? ¿Qué escenario ves el lunes? Acá, Pancho, lo estabas escuchando lo que planteaba Pancho, lo que planteaba Maxi. En síntesis, ninguno ve una cuestión desbocada el lunes, por lo que, si puedo sintetizar bien lo que planteaban, ellos que entienden. ¿Vos qué ves, El Flor? lunes puede ser. Sí, bueno, a largo plazo, dijiste vos, a largo plazo. ¿Vos qué ves, Flor? Para la semana que viene, a favor, creo que la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos en algún punto va a hacer que el lunes se sume una suerte de buena onda, buena expectativa para el mercado, tal vez con algún anuncio o simplemente con su visita, que sea un gesto muy grande. Por otro lado, me parece que si uno lee la letra chica de la norma, a las empresas siguen teniendo bastantes restricciones para el acceso al mercado de cambios, sobre todo para lo que son los stocks, que entonces era esa famosa montaña que se estaba acumulando, con lo cual hay un límite, no es que no pareciera que lo puedan correr tan fuerte. En el mercado te diría que hoy muchos decían, y además hay otra cosa, al eliminar el dólar blend, que era el dólar de los exportadores, que tenían que ir 20% por el contado con liqui y el 80% por el oficial, vos además se supone que va a aumentar también la oferta de dólares en el mercado oficial. Entonces, cuando Macri levantó el cepo en su momento, teníamos un dólar oficial Flor, de 9, oferta. todo el mundo, un dólar blue de 15 y se fue a 13. Y después siguió bajando. Me animo a decir que
podríamos esperarlo por el medio hasta que el mercado después se acomode. Va a depender mucho también con qué pase con el mundo y con el resto de los países de la región, porque al final del día vos te vas comparando, ¿no? Qué interesante, porque Maxi ha planteado un análisis parecido, ¿no? Mayor oferta de dólares. Pero les quiero mostrar... Perdón, es lo que dice Flora. Hasta ahora los exportadores recibían en ese mix entre el dólar blend, dólar de contado con liquidación y el dólar oficial, un dólar de 1.150, 1.180 pesos. Si se estabiliza la semana que viene en 1.250 pesos... Es un gol para ellos. Y claro, es un incentivo muy grande para vender y lo venden todo en el oficial, que del otro lado lo compra el Banco Central. Claro. Eso acumula y después va a haber una suba de reservas tasas y de eso genera interés más también, me tranquilidad. parece, ¿no? Son buenos ustedes. Ustedes son buenos. Todos dicen, no se hablaron entre ustedes, creo, pero todos tienen un análisis parecido. Por Maxi acaba de plantear lo mismo. ¿Vos ves también una suba de tasa de interés, Flor? Mira, ya hoy hubo una señal de que el Banco Central apunta a una suba de tasas de interés, algo muy técnico que pasó en la rueda de pesos, en la rueda de pases, se llaman, que son los préstamos a un día que da el Banco Central, pero básicamente muestra una dirección de una tasa de interés en ascenso y todo indica que la semana que viene las tasas de interés en pesos van a subir. Pero además porque estamos teniendo una mayor inflación y creo que el gobierno se está animando a resignar esto que era la inflación, su gran logro del primer año de gestión, Flor, ¿no? Al resignar por los próximos meses un poquito de inflación en pos de hacer sostenible un programa que empezaba a crujir, sobre todo por el lado cambiario. Sí, a ver, les voy a proponer una foto del presidente de la Nación, creo que con todo el equipo económico y cada uno de ustedes que conocen mucho, me diga quién es cada uno. Bueno, esta foto fue, creo que se tomó antes de la conferencia, creo. Sí, el presidente de la Nación, Caputo, ustedes me dirán. Kirchner, ¿sí? Santiago Bausili y Daza. Y Vladimir Werning. ¿Sí? y Vladimir Werning. Está Vladimir, no veo porque yo estoy mal. Es Vladimir Werning en la esquina, vicepresidente de Banco Central. Están los dos, 1 y 2 de Economía, 1 y 2 de Banco Central. Ahí está. Son las principales espadas de Milei en esta decisión. Por algo se sacó la foto. ¿Coinciden que es así? Sí. ¿Sí? Un respaldo al equipo económico después de esta... Sí, y Caputo elogió mucho la relación humana que tiene con el presidente. Me llamó la atención eso también. No sé si lo hizo hincapié en eso, sí, es cierto. Habló de Milei incluso como persona, sí, es cierto. Hay un respaldo al ministro de Economía que se había jugado mucho en el esquema inicial, ¿no? del ancla nominal, que era el tipo de cambio que iba al 1% mensual, y ahora va hacia otro esquema. Y este otro esquema es un esquema que obviamente tiene el visto bueno del Fondo Monetario, porque es un esquema más normal. ¿Lo pidió el fondo esto o no? El fondo pedía que salieran del dólar blend, es decir, de que el 20% de los dólares iba al mercado financiero para tener más pisado, controlado esos dólares de 1.300 o 1.400 pesos, y que el Banco Central acumule reservas. Esos son el requisito del fondo. De hecho, hay metas de reservas en el acuerdo. Hoy se conocieron cuáles son las metas de reserva que va a tener el Banco Central, que va a tener que mantener metas de reservas trimestrales. ¿Cómo se llega a ese esquema? Eso lo decidió el equipo económico. Y de ahí salieron estas bandas cambiarias. Lo que estaba claro es que con el esquema que tenías hasta ahora no podías acumular reservas. A ver, Flor, anteayer, ¿sí? Creo que un poco adelantó lo del acuerdo. Sí. Anteayer, no recordaba el día. Y me parece una de las colegas que mejor viene siguiendo todo el tema del día a día de la negociación. Finalmente, ¿cuánta plata va a ser, Flor? ¿Y en qué tiempo va a llegar? Mira, te diría que el programa, esto que vos preguntabas de si el fondo lo pidió, en gran medida está en línea con lo que pidió el fondo. Ahora, ¿dónde está la gran victoria del gobierno? En el monto del acuerdo y en el monto del desembolso inicial. Claro, 15.000 millones. La semana que viene ya llegan 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. También llegan 1.500 millones de dólares la semana que viene del Banco Mundial. O sea, arranca el nuevo esquema de flotación cambiaria con bandas, ya con la plata, digamos, con la plata en el Banco Central, en las arcas del Central. Pensá que venías hablando de 8. O sea, Bausili arriba de la caja fuerte llena de dólares, digamos. Claro, venías hablando de 8, 5, acordate todo lo que se especulaba. Se había hablado del 40%, ¿no? Bueno, por eso. Decíamos 8. Bueno, el 40 habló Cristalina Georgieva, la propia directora gerente del fondo. ¿Y qué pasó? En algunas reuniones informales del fondo, Argentina, bueno, el staff transmitía el pedido de Argentina. ¿Te acordás que también salió esa congresista norteamericana diciendo denle a Argentina los 15.000 millones que quiere?
Bueno, y un poco el fondo, ¿qué es lo que le dijo Argentina? Yo te puedo liberar más plata al principio, pero entonces vamos con unas bandas, con un esquema de flotación que además me garanticen a mí que va a haber un camino hacia después una flotación libre. Viste que de hecho Caputo dijo, van a venir 2.000 en junio. Me animo a decir, no está esa letra chica todavía, que cada uno de esos desembolsos va a venir con alguna contraprestación. Sí, Flor, abrazo enorme, gracias por tu tiempo y siempre son muy considerada con nosotros y felicitaciones por el laburo que estás haciendo. Gracias, Florencia Donovan. Está por hablar el presidente de la Nación en cadena nacional. Por la información que tengo, el mensaje ya fue grabado, alrededor de 30 minutos me dicen. No sé el contenido, realmente el contenido entiendo que está guardado bajo 4 llaves. Yo hablé con gente del gobierno hoy, le voy a transmitir algunas cuestiones que me fueron contando, distintas fuentes gubernamentales. Uno me dijo, una cosa muy importante del gobierno, me dijo, a muchos economistas le debería dar vergüenza salir en la tele por los diagnósticos que habían hecho. Me dijo una fuente del gobierno. Otra me dijo que estaban emocionados después del anuncio. El veredicto lo tiene el mercado igual, ¿no? Por supuesto. El veredicto lo tiene el mercado a partir del lunes. En un instante nada más habla el presidente de la Nación. Hay un tuit donde Javier Milei dice esto de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Dale. Todos escuchando al mejor ministro de Economía de toda la historia. Y acá muchos se quedaron en el manuscrito que tiene el presidente, ¿no? Que tiene un montón de anotaciones. ¿Lo habrá hecho a propósito eso o no? ¿Lo tenés, Rayo, si querés mostrar la foto? Seguramente sí. ¿Para vos lo hizo a propósito? Y lo deja ahí para que nos divirtamos analizándolo y tratemos de descular cómo llega al número ese. Para ser exégetas de eso. Claro. A ver, este es el... ¿Qué digo? ¿El manuscrito de Milei? Claro. Sí, el manuscrito. ¿Dice 32.000? Dice 32.000. Hoy estuvimos, yo lo veía a Cristina Pérez hoy durante la tarde y estaban todos analizando estos números, a ver qué correspondía a cada uno. El primero, 15.000, dice Fondo Monetario, ¿no? Veo bien, Maxi, ¿vos qué ves? Claro, sí. Lo que pasa es que segundo veo Banco Mundial, yo. Pero, ahí se dice 12.000 Banco Mundial. Caputo explicó que hay un programa con el Banco Mundial en los próximos 3 años de 12.000 millones de dólares. Son contra programas de obras de infraestructura u otro tipo de cosas. Lo importante es lo que viene ahora. E insisto, lo importante de esto es para que después la Argentina funcione sin la ayuda del Fondo Monetario. Esto es un préstamo que toma el Tesoro, cancela las letras del Banco Central, le da los dólares al Banco Central. El Tesoro después va a tener que comprarle los dólares para ir pagándole al FMI a partir del año 2029. Es decir, ¿dónde va la guita? Lo ideal acá es que se estabilice el dólar, porque es la condición necesaria para que la economía argentina funcione, pero después que efectivamente también siga bajando la inflación, que la economía crezca, que las exportaciones crezcan, y al levantarse el cepo, que en algún momento entren capitales, ya sea inversión extranjera directa, multinacionales haciendo inversiones, Vaca Muerta y otros sectores en la Argentina. Litio. Y también capitales financieros que vienen a comprar acciones, bonos de la Argentina. El contexto hoy es muy complicado por lo que está pasando con el efecto Trump en el mundo, pero tal vez dentro de 3, 4 meses el escenario es otro y la Argentina puede ser atractivo para eso. Y para eso había que sacar el cepo. Dame un corte más de Caputo a la espera. En instantes habla el presidente de la Nación. El horario inicial era alrededor, me dijeron, de 9:30. Bueno. Alrededor, así que estamos ya pronto a lo que seguramente va a ser la cadena nacional. Caputo alrededor de las 6 de la tarde también planteaba esto, miren. Anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal. La segunda, terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central.
¿Qué es la fase 3? 3 etapas. Sí. Primero haces el ajuste, lográs déficit, lográs equilibrio fiscal en el primer mes, lo dijo el ministro. Segundo, la famosa bola del ELIX, limpiaste el Banco Central. Ahora, ¿Las 3 canillas fue eso? ¿Cuando cerraron las 3 canillas? cuando tenías esa emisión que hacías, que emitías para pagar los bonos que tenía el Banco Central todos los meses, y todos los meses tenía que subir más, y se iba haciendo una bola que parecía que el gobierno que viniera, el gobierno de Alberto Fernández, no iba a poder con eso. Bueno, lo pasan, como dijo Maxi recién, al Tesoro. Y la otra parte es, bueno, ese Banco Central tiene reservas negativas. Claro. Entonces necesita un aporte de capital, como se anuncia hoy. Es decir, la plata del fondo va a la reserva del banco. Sí. Para ser práctico, honesto y claro. Sí, dale, Maxi. Va a ir a la reserva del Banco Central. Me cuentan del Banco Mundial, por ejemplo, que todavía no pueden anunciar el monto de libre disponibilidad, pero que hay 1.500 millones de dólares inmediato para la Argentina, que eso se va a anunciar conjuntamente con el FMI cuando haga su comunicado oficial, el Fondo Monetario, que todavía no lo hizo, y va a contar bien lo que anticipó el ministro de Economía y el Banco Central, y que no todos los fondos son para obras de infraestructura, como tradicionalmente es el Banco Mundial, sino que también el Banco Mundial se ha sumado a un paquete de disponibilidad inmediata, que esto es muy inusual para aportar a las reservas del Banco Central. Sí, en el plano político todavía no hubo, corríjame, por Dios, porque viste cuando tú estás al aire por ahí te perdés de lo que está sucediendo, porque no podemos mirar tanto el teléfono. Repercusiones del arco político opositor. No todavía no, pero a mí hay una cosa... ¿Hay un Che Milei de Cristina? No. Todavía no. Pero lo pregunto, ¿hay un Che Milei de Cristina? Lo debe estar escribiendo. Lo debe estar escribiendo. Por ahora no lo leí. No sé Kicillof, que es economista, si dijo al respecto. El gobierno, sobre todo Milei, siempre en esto a veces deja descolocada la posición. Esta es una medida completamente antipolítica. ¿Por qué? Porque vos te estás jugando los próximos 3, 4 meses, como decía Maxi. Claro, con inflación. Te puede costar 2 o 3 puntos en octubre. Por eso llama la atención esta jugada, porque es pensando en realidad en lo que tenías que hacer, pero te puede salir mal. Muchas veces Milei dice que su capital político no le importa. Bueno, ¿no? por eso. Sino que las cosas salgan bien. Ante el costo político que asume el oficialismo, a veces el discurso opositor no sabe cómo acomodarse. Se pueden hacer muchas especulaciones, ¿no? Si el gobierno tenía un discurso para llegar a octubre y después hacer todo esto después de octubre y no llegó, si hubiese sido mejor hacerlo en diciembre o en noviembre del año pasado para dejarlo lejos de este año electoral. Lo cierto es que, más allá de que se estabilice el dólar, que es la primera de las condiciones, después, bueno, habrá que ver los próximos meses en la economía real y cuál va a ser el indicador que va a haber que ver. La inflación y también el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, que inicialmente en estos meses, que de hecho lo hemos visto en los últimos 2 o 3 meses, venía una recuperación del salario real y se frenó porque se estaban cerrando paritarias al 1% y la inflación está dando 3,7%. Claro, vamos a ver cómo va a dar los próximos meses. Sí, ahí voy con un corte más de Caputo. Ya está por hablar el presidente de la Nación. Tommy, vos que sos tan ducho en las redes. Además sos más joven que nosotros. No hubo tuit de Cristina, tampoco de Kicillof, pero sí de Adorni. Sí, Adorni. Que Adorni puso una... O sea, Adorni puso saludo al cepo cambiario que se va. Y también hizo otro con una sigla, yo me la anoté acá. TMAP. ¿Cómo? TMAP. TMAP, ¿qué significa? Todo marcha de acuerdo al plan. Esto es lo que todo marcha de acuerdo al plan, significa. Esto es lo que pone... TMAP, todo marcha de acuerdo al plan. La cuenta que se atribuye a Santiago Caputo, siempre pone esto. ¿Sí? Estas siglas, claro. Mirá. Esto lo puso, no bien terminó el anuncio. Es decir, la oposición no se ha expresado todavía. Digo, los máximos referentes. ¿Quiénes son los máximos referentes de la oposición? Cristina, Kicillof, bueno, Santoro, ¿está bien? ¿Massa? Sí. Massa, sí. Massa es un referente de la oposición. ¿Macri es la oposición o no? Más o menos. Sí, sos guacho. No, te pregunto. Yo tendría que preguntar a vos. ¿Elogió? Macri se expresó a favor. Claramente a favor. Hay que ver también si esto juega o no en la elección porteña, que me parece que ha quedado un poquito en segundo plano, ¿no? En virtud de esta situación. Bueno, pero ya y además, sí, me parece que hay una lectura política también. A ver, acompáñenme o disientan conmigo, por Dios. El gobierno, por un poco por las cuestiones que bien plantea Maxi, había perdido la capacidad de imponer la agenda, ¿no? El gobierno, este es un gobierno que siempre tuvo la centralidad y Milei ordenaba o desordenaba la política, ¿no? Con lo que decía o dejaba de decir. Es decir, siempre estaba en el centro del ring.
Y en las últimas semanas se había corrido un poco el centro en RIN y había perdido la capacidad de imponer la agenda. Y se estaba hablando de muchos temas que el gobierno por ahí no querían. Probablemente del caso Libra de esta parte. Sin embargo, ahora, con este hecho, entiendo, veo, observo que recupera la centralidad, recupera el centro en RIN sin ningún tipo de dudas, ¿sí? Y impone nuevamente la agenda. ¿Ves algo parecido, Pancho, o no? Sí, esto es algo muy fuerte y recordemos que el lunes próximo viene el secretario del Tesoro. Claro. Sí, Maxi. Exacto. Totalmente, ¿Es así? totalmente, ¿Ve lo mismo? totalmente. También es cierto que en esta secuencia el gobierno no hubiese conseguido el apoyo financiero que consiguió si no hubiese ido a otro lado, digamos. Nadie le hubiese prestado lo que le están prestando para seguir con el esquema anterior. Claro, perfecto. Ahora, perfecto. en el esquema nuevo que se hace, bueno, tal vez la Argentina tenga un dólar bajo en el futuro, pero eso va a ocurrir porque entran muchos dólares. Si entran muchos dólares, ya sea del comercio exterior o porque hay grandes inversiones o capitales, por ahí el dólar puede estar barato en la Argentina. Sí. Ahora, claramente eso va a ocurrir en el momento donde haya muchos dólares en la Argentina. Y para eso necesitas levantar el cepo, para bajar el riesgo país necesitas levantar el cepo. Es decir, el gobierno necesitaba dar ese paso. Hubo muchas dudas si ese paso lo iba a dar después de las elecciones o antes. Bueno, mostró que lo dio antes de las elecciones. Yo la última entrevista que le hice al presidente me dijo, nos dijo acá, la pusimos al aire, por supuesto, en este canal, al 1 de enero de 2026, vos lo recordás, claro. Pancho. 1 de enero, 1 de enero. Bueno, yo no sé si se adelantaron los tiempos. Pero por eso te digo, no es una jugada de político clásico la que hizo. El político clásico habría esperado así. No, el político clásico hubiese incrementado el gasto público en el año electoral. Hubiera emitido, ¿o no? Ni hablar. ¿Estamos de acuerdo? Nada, porque hay otra cosa que o hubiese, bueno, o lo hemos visto, o hubiese dejado fijo el dólar, impulsado el crédito y hacer el boom del voto cuota, ¿te acordás? Sí, en totalmente. la época de Menem, en la época de Macri, 2017. Exactamente. Entonces, esto es una movida más arriesgada. Es cierto que las últimas 3 semanas se desanclaron todas las expectativas. Es decir, las últimas 3 semanas donde el Banco Central vendió muchos dólares y estuvieron presionados los dólares financieros, se desanclaron. Bueno, porque el gobierno empezó a caminar hacia otro lado, ¿no? Y eso generó mucha incertidumbre. Le damos otro corte de Caputo y después de verlo, les voy a contar un hecho, una reunión que tuvo el presidente de la Nación, creo que antes de fines del año pasado, con José Luis Espert, que se habló de este tema. Vamos a ver a Caputo y se los cuento, dale. A lo que hemos llegado en términos de desembolsos es que va a haber 12.000 millones de dólares de un desembolso inmediato del Fondo Monetario que va a estar entrando este martes, el martes 15 de abril. También van a haber otros 2.000 millones de dólares más del Fondo Monetario, es decir, 2.000 millones de dólares más que van a estar entrando dentro de los próximos 2 meses. Pero además hay 3.600 millones de los organismos multilaterales, de incansables negociaciones del secretario Kirchner con el Banco Mundial y el BID. José Luis Espert es economista. Sí. Milei le dice, el profe le dice, ¿no? Espert le planteó el año pasado al presidente de la Nación, calculo una reunión a solas en Olivo, en la Casa Rosada, le dijo, mire, presidente, o Javier, están las condiciones técnicas para levantar el cepo. Podés levantar el cepo. Palabras más, palabras menos, Milei le dijo, sí, es cierto, veo lo mismo, pero para tomar esta decisión deberías estar sentado del otro lado de la silla, del otro lado del escritorio. Porque acá me juego la presidencia si eso sale mal. Porque sabía el presidente o leía que para levantarlo tenía que tener el reaseguro de los dólares. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Tiene el reaseguro de los dólares que ingresan vía este préstamo. Yo creo que el préstamo se acelera también porque el gobierno, corríjame que ustedes son especialistas en la materia,